Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo están? Van a disculpar la tardanza. Miren, un par de minutos me demora con los neonatólogos. Bueno, vamos a empezar la clase, ¿ok? A ver, déjenme buscar un ratito. Nos ha saludado la doctora Sabrina en nuestro salón. Nos hemos emocionado, nos hemos charlado. A ver, vamos a empezar. Puericultura. Teoría. Bien. A ver. Ya. Vamos a ver un video. A ver, chicos. A ver, déjenme. Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Voy a compartir la pantalla, a ver. Vamos a ver un videito, ¿ya? ¿Ven el video? Sí. Pero no los puedo ver a usted. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, recién apareció. Ya. Vamos a ver el video. Atentos, por favor. No se escucha, profesor. No se escucha nada, A profesor. ver, No un ratito. compartió el audio. Un ratito. ¿Qué nivel? Ah, no, bullying, por favor. Ahí está, compartido. Ahora, ¿Qué nivel? ¿qué nivel? A la primera, ¿cómo les gusta hacer el bullying? Ya está. Suena el despertador y todo se reinicia. Un día nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y es difícil, y que nadie lo valora. ¿Qué tal? A ver, comentarios, un par de comentarios. El tiempo es corto. Triste, profesor. Como que triste. Lindo. La adolescencia. No, la adolescencia es linda. Yo tengo una hija adolescente, profesor. Ella tiene 13, va a cumplir Uy, 14 años. Y, por ejemplo, el chico este adolescente, lo que comenta es real, ¿no? Porque a veces yo veo que mi hija se frustra y peor ahora con la virtualización de las clases, ya no tiene contacto con los amigos y su mejor amiga se podría decir que me he convertido yo. Eso es un plus, porque me cuenta sus cosas a fondo. Otra cosa que está mal es que no tiene relación con otros niños porque tampoco le ha dado el celular. No le da un celular para que tenga WhatsApp. Tiene un celular viejito, pero no funciona bien como para un WhatsApp. Y yo, por ejemplo, trato de hacerlo mejor como mamá, trato de ser también su amiga, pero siempre poniendo límites porque no voy a ser al 100% siempre su amiga porque soy su madre. Pero es verdad que dicen que muchas personas no lo valoran. Yo lo veo sobre todo en las personas de la vieja escuela, como es mi papá, que a veces ella tiene una opinión y él suelta alguna palabra gruesa o algo que a ella le hace sentir mal y yo también le digo a mi papá que eso está mal, porque soy una mamá joven, ¿no? Fui una mamá joven, ya estoy vieja ya. Pero la cuestión es de que mi hijita, mi hija, por ejemplo, ella es muy inteligente y siempre trato de resaltar sus cualidades y cuando encuentro algo que está mal en ella, simplemente trato de orientarla para que de lo malo saque lo bueno y ahí viene la resiliencia también. Entonces trato de que yo como mamá funcione y que su adolescencia vaya muy bien encaminada. bien, señorita Pirco, usted ha resumido toda la clase, es que ya, ¿por qué vamos a darla? Pues nada. Y en realidad así, ¿no? Esa es la adolescencia. Yo tengo mi hijo adolescente que es un vagoneta, que se duerme hasta las 12, prende su clase virtual, está durmiendo con la clase virtual. No, pero ese es un tema de la adolescencia. Dígame, señorita Bustios. Profesor, yo veo la adolescencia como una etapa de transición. Los ya no son niños y pretenden ser adultos, pero si cometen ciertos errores van a truncar toda la etapa siguiente, ¿no? Es una etapa donde mayormente es sobrevalorada, ¿no? Nosotros, nuestros adolescentes de ahora prácticamente son y los incomprendidos, sin ponernos en su lugar en que ellos están en una etapa de descubrimiento, donde ellos buscan básicamente la aceptación por todos. Ellos todavía no tienen definido en sí su identidad y por eso buscan ser aceptados primero por sus pares, por sus amigos, y luego por sus padres, ¿no? Porque sus padres básicamente no los entienden. Entonces también es una etapa donde busca a ellos, le crece ese interés sobre todo sobre el sexo opuesto. También buscan ellos todos los esfuerzos que ellos tienen, buscan ser compensados de alguna manera
manera, por los padres, buscan ser aceptados también por sus padres y no sobrevalorados como se puede ver, ¿no? Que no valoran su esfuerzo propio de su etapa, ¿no? Más que eso. Muy bien. Bien, ya les he notado como participación. Vamos a ir desglosando progresivamente a medida que vamos, porque hoy ya vamos a hablar sobre la adolescencia, cambios anatómicos y fisiológicos. Ya les he dicho que la clase de puericultura nos queda corta para poder conversar, charlar sobre todo lo que deberíamos saber, y en realidad debemos saber nosotros. Debemos saber, porque es un campo donde vamos a actuar. ¿Cómo yo puedo dar una consejería si yo no voy a entender, ¿no?, cuáles son los cambios que se producen durante la adolescencia? Mil disculpas con los alumnos que quieren participar, los he tomado en cuenta, vamos a tomarlos en cuenta en el transcurso de la clase, pero avanzaremos, si no, no vamos a terminar la clase. Ok, chicos, muchas gracias, pero ya los he tomado en cuenta. Cuando hablamos nosotros de la adolescencia, pues bien, es una etapa de vida bastante interesante, ¿no? Vamos a nosotros a entender todos los cambios que se van a suscitar en esta etapa. Este es un artículo o un programa que se da en Andalucía, en España, en el cual hace un análisis de la llegada de la adolescencia, ¿no? Y miren ustedes, ¿qué nos dice en forma grosera? ¿Qué vamos a ver cuando viene la adolescencia? Vamos a aprender qué cambios experimentan los chicos y las chicas en su cuerpo, en su forma de pensar, en su personalidad, en su entorno con los pares, con sus amigos. ¿Cuánto pueden influenciar estos cambios, ¿cierto? Todos estos componentes, sus cambios en su manera de comportarse y en las relaciones con la familia. Normalmente hablamos de la adolescencia como un periodo de estrés, de dificultades, un periodo en que hay mucho conflicto familiar, social. Miren, Shakespeare desde el 1623 hablaba y decía: mejor fuera que no hubiese edad entre los 13 y los 20 años, o que la juventud se alargatara, dice, porque no hay otra cosa en ella que cargar a las mozas con niños, perjudicar las costumbres, robar, pelear. ¿Cómo conceptuaban desde esa época ya a la adolescencia como un periodo conflictivo y de desenfreno? Fíjense ustedes desde esa época, ¿no? Entonces, hay que cambiar ese concepto diferente. Cuando hace un estudio, ¿no?, sobre las noticias que hay en los periódicos sobre jóvenes y adolescentes en los principales periódicos de España, que es el ABC y El País, pues relacionan a los adolescentes y a los jóvenes uno con condición antisocial. Fíjense ustedes, ¿no? También habla mucho de lo que sí, los accidentes, las drogas, el alcoholismo, o sea, todo lo que relaciona con el vandalismo, ¿no? Señorita Arias, ¿puede leerme por favor la primera frase que dice asesinan? Sí, asesinan a una compañera de clase para ser famosas. San Fernando, Cádiz. Bueno, Raquel, CT, ya creo que sí, todo, profesor. Igual, sí, léelo como está. Eiria CG, de 17 y 16 años, asesinan a una compañera de clase asegurando que su única motivación fue la de hacerse famosas y salir en la tele. El otro también léelo, por favor. Crece el consumo de porros entre los jóvenes sevillanos. Marta Codel, 20 minutos Sevilla. El 20% de los andaluces entre 16 y 20 años consumieron cannabis en 2003 y solo un 10% entre 26 y 34 años. Si vemos algunas noticias, vamos a ver el contexto de la adolescencia, ¿no? Primeramente, una característica, pues, es buscar la notoriedad, ser líderes en sus pares, ¿no? Y a veces esa motivación, pues, es equivocada, ¿no? Se va hacia el otro lado opuesto, ¿no? Miren ustedes, mata a sus compañeras, ¿por qué? Por hacerse famosas y salir en la tele. ¿Cuál es el grado de distorsión que se tiene con respecto a eso? Y los porros, pues evidentemente es la marihuana, la droga, ¿no? ¿Cuál es el consumo? La mayor parte de adolescentes lo hacen a veces por imitación o por presión social, ¿no? Cuando veo cómo los adultos ven a los adolescentes, pues miren ustedes, los están asociando a la drogodependencia, al alcoholismo, a las conductas antisociales. Los adolescentes son promiscuos, dice, y efectivamente, ¿no? Pero cuando tenemos una adolescencia mal encaminada,
Y un claro ejemplo tenemos nosotros en nuestras zonas alejadas del centro de Lima, en los distritos alejados, en donde escuchamos noticias y escuchamos. Cuando tenía yo las clases presenciales era bastante interesante porque me facilitaba mucha interrelación con los alumnos y contaban diferentes vivencias que había. Chicas que vivían en zonas alejadas del centro hablaban cómo habían las fiestas entre escolares, ¿no? Cómo se escapaban del colegio, cómo participaban en esas fiestas, cómo había la promiscuidad, les llamaban las fiestas Las semáforos. fiestas semáforo. Sí, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo ese tipo de reuniones entre adolescentes lleva a que tengamos todo este tipo de dificultades, ¿no? Y pues es mal encaminado este tipo de orientaciones. Ahora, el problema que se nos presenta es, ¿la adolescencia es problemática y difícil o es una etapa normal de la vida? ¿No? Nosotros tenemos que entender de una u otra manera de que pues, la adolescencia no siempre tiene que ser conflictiva, ¿no? Es una etapa de la vida en la cual debemos tomarlo con mucha importancia porque hay muchos cambios que se suscitan dentro de lo que representa pues, el adolescente, ¿no? Cambios físicos, empiezan a aparecer cosas noviantes, ¿no? Cambios de pensamiento, no saben si sentirse, como dicen, niños o sentirse adultos, ¿no? El aspecto social es muy importante porque tiene mucha relación, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene el aspecto social para el desenvolvimiento? Porque lo único que va a primar en el adolescente, pues que al final de la etapa de adolescencia va a reafirmar su forma de autoformación, va a determinar el carácter que tiene una persona. Pero en general existen tres dificultades en tres áreas en el adolescente, ¿no? El conflicto con la familia, empieza la pelea con la familia, es el incomprendido, él quiere sobreponerse sobre la autoridad familiar, se quiere decir entre comillas, ¿no? Presenta un estado emocional cambiante, hoy día quiere pensar como adulto, mañana se comporta como niño, y las conductas de riesgo que son muy importantes, porque para el adolescente, pues el tener una conducta de riesgo es una aventura, que puede traer problemas en el futuro, sí. ¿Cuántas veces hemos visto a los muchachos adolescentes pues teniendo ya sus enamoradas, ¿no? Buscando lugares, teniendo sexo en lugares escondidos, en donde puede llevar a mucha frustración, incluso puede llevar a enfermedad de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, pero también a frustración sexual, porque el sexo, cuando lo hacen en forma oculta y en forma rápida, pues lleva a problemas de eyaculación precoz, puede llevar a problemas de falta de inseguridad, los cuales puede ser de que no haya una buena experiencia sexual que marque en la vida futura de la persona, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hay que analizarlas. Cambios físicos, como decía en el video, ¿no? Ya tenemos que vernos diferentes, ya nos afeitamos, nos vemos más simpáticos, tenemos que ver otro aspecto diferente, ¿no? Lo que es sexo versus sexualidad, ¿no? Sexualidad, la forma como nos vemos externamente, cómo queremos que nos vean las personas que están a nuestro lado, y sobre todo el sexo opuesto, porque en la adolescencia sí va a marcar lo que el sexo opuesto pueda pensar sobre nosotros. Nosotros queremos ser líderes. Por eso en los salones ahí hagan bochinche, comienza esa bulla, se hacen los más valientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las chicas los están mirando, ¿no? Si uno viene con el pantalón roto, al día siguiente vienen todos con el pantalón roto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la moda. Entonces hay que entender todo este tipo de situaciones, ¿no? Y hay que entender que hay una eclosión de hormonas. Los adolescentes comienzan con una eclosión de hormonas que no saben qué hacer, ¿no? Hay cambios de humor, ¿no? Se encuentran más irritables, ¿no? Y sobre todo aparece pues lo que es el aumento del deseo sexual. Entonces la adolescencia es una etapa en la cual se encuentra la segunda década de la vida, entra entre la infancia y la edad adulta. Es una etapa muy importante porque se le refiere muchas veces como una tormenta emocional, una tormenta hormonal, emocional y de mucho estrés, en donde vamos a ver que hay un montón de cambios que se suscitan durante este periodo, ¿no? Es una etapa muy olvidada por el Ministerio de Salud.
una etapa que no se le toma en cuenta, y si nosotros percatamos, la adolescencia es una etapa que tiene muchas vulnerabilidades y muchas patologías propias de la adolescencia, y que depende del camino que le demos al entorno de los adolescentes, al mismo adolescente, pues, para que desarrolle su propia personalidad, y no desarrolle personas conflictivas. Cuando hablamos, el inicio de la adolescencia empieza con la pubertad, y la pubertad, miren, dice de latín pubere, o sea, vello púbico, y evidentemente en la pubertad empieza a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, y empieza con la telarca en las mujercitas, ¿no? Que prácticamente viene a ser 2 años antes de que venga la menarca, ¿no? Empiezan los botones mamarios, en los hombres comienza a aparecer los vellos en los testículos, ya comienza un poco más a desarrollar sus caracteres, comienza ya la sudoración propia o los olores de las axilas, entonces ya, ¿no? Comienzan a despertar de manera diferente por acción de las hormonas, tanto gonadales como de las glándulas suprarrenales. Y no escuchan, se tapan los oídos, así son los adolescentes, mira, porque cuando habla, y si ustedes se percatan la imagen y la ven bien, atrás están el papá o la mamá hablando y la niña está tapándose los oídos ahí, ¿no? Porque ellos creen, ellos dentro de su concepto creen de que, pues, de que ellos lo saben todo, ¿no? La pubertad también la podemos dar en función estadística, 2.5 menos desviación estándar para el sexo de la población en referencia. La telarquía, ¿qué es la telarquía? Ya habíamos hablado, ¿no? Los primeros vellitos. Aparición del botón mamario. El botón mamario. Muy bien, señorita Pérez, el botón mamario. El inicio del botón mamario que se da en las mujeres a los 13 años, y el aumento del tamaño testicular de 9 a 14 años. Siempre las mujercitas son las que desarrollan mucho más. Todo lo que es antes de los 8 años podemos hablar nosotros de lo que es la pubertad precoz. Dígame, señorita Arias. Profesor, no, le iba a decir eso de la telarquía, que era el inicio del botón mamario. Para Muy decirle bien. más o menos lo que quería preguntarle es lo que acaba de decir de la pubertad precoz, profesor. ¿Ya? Yo tengo a mi pequeña, que tiene 7 años, que ha sido diagnosticada de pubertad precoz a los 5, y ella lleva un tratamiento, pero yo quiero saber, o sea, esta es parte física, ¿no? Toda la parte física que vemos, la telarquía, menarquia, los vellos púbicos, el olor axilar, pero a mí me dijeron que hay un cambio psicosexual, pero no me explicaron, el doctor no, o la doctora, perdón, ahora está con una doctora, no me explicó específicamente cuál era el cambio psicosexual en ella. Entonces, yo quería saber cuál es el cambio psicosexual en ello, qué es lo que yo voy a observar, porque en realidad no observo muchos cambios realmente en ese aspecto, solo físicos. Cada etapa de la vida desde los niños tienen el desarrollo psicosexual. Y eso lo vamos a ver en una clase. La siguiente semana creo que me toca el desarrollo psicosexual. Cada etapa de la vida tiene un propio, porque al hablar de desarrollo psicosexual hablamos de lo que es la satisfacción que adquieren las personas con algún estímulo. ¿Ok? Entonces, cada etapa de la vida tiene su propio desarrollo. Por ejemplo, los más pequeñitos, su estímulo o su éxtasis lo logra al chupar su dedito o chupar el pezón, ¿no? Y así va aumentando con el transcurso del tiempo, ¿no? De la edad. Las niñas en la edad infantil pues se sientan a veces, tienen cierto grado de genitalización, y en los adolescentes el grado de satisfacción sexual es a nivel genitalizado, ¿no? Otros niños, los más pequeños, hacen con la deposición de los. Vamos a ver, en el caso de la pubertad precoz, el desarrollo que tiene tu niña ha sido bastante pequeño, y eso desencadena no solamente en todo el aspecto global, ¿no? Porque el inicio de las hormonas llevan ¿a qué? A que durante la pubertad se da el estirón, porque las propias hormonas hacen de que haya mayor masa muscular, mayor desarrollo de todos los tejidos, y las mujeres tampoco un primer desarrollo, que es característico pues a partir de los 8, 9 años, que son más altas que los chiquitos, porque crecen más altas que los chiquitos. Y hay una serie de desarrollo general del cuerpo cuyo concepto final va a ser pues el de que alcance, ¿no? el tamaño adecuado en el adolescente ya para su vida futura, ¿no? En el caso de la pubertad precoz, no crecen mucho y comienzan a desarrollar y madurar todo su organismo a esa edad.
Entonces va a aparecer la genitalización, va a aparecer los vellos púbicos, las mamas van a crecer, las caderas se van a ensanchar, va a adquirir ya la forma pues de una mujercita, ¿no? Y el tamaño va a quedar chiquita, chaparrita. ¿Ok? La forma de pensamiento para el desarrollo que tú tienes va a depender mucho pues de la orientación que tú le des a tu niña. ¿Ok? Pero sí va a comenzar a desarrollar progresivamente. Por eso, cuando se tiene una pubertad precoz, se le comienza a retardar al máximo hasta donde llegue. ¿Para qué? Para que no eclosionen las hormonas, ¿no? Y puedan, ¿no? Ya a la edad que le corresponde, para que desencadene un proceso normal. ¿Cuántos años tiene tu niña, señorita Aries? 7 ya tiene. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero ya tiene voto mamario, le apareció características sexuales secundarias. Sí, yo fui a los 5 años cuando le empezó a crecer, empezó con la telarquia. Ya, pero tiene... Y sí, gracias a Dios en realidad estuve atenta a eso y le pusieron el tratamiento a los 2 meses que fui. Está con la triptolerina ¿Ya? de los 5 años. Qué bueno, qué bueno. Y Hay que todavía, alargarle, pues, sí, hay que alargarle el tratamiento hasta que complete los 8 y de ahí, junto con el endocrinólogo, va a ser que otras medidas se pueden hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, la adolescencia, dice, viene del verbo adolecer, ¿no? Es una palabra de adolecer que significa, bueno, algún defecto, también crecimiento y desarrollo, ¿no? Adolescencia. Bien, vamos a ver que se inicia con la pubertad, como dice, aspecto puramente orgánico, ¿no? Desarrollo de todas las características que tiene, ¿no? Y es un tiempo su tiempo de desarrollo es bastante impreciso. Algunos lo conceptuamos hasta los 19, y como van a ver ustedes, hay diferentes formas de graduación de la pubertad. La Organización Mundial de la Salud dice que va de los 10 a los 19 años y la juventud 19 a 25 años. La Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia entre 10 y 21 años a la adolescencia, y la divide en 3 etapas fundamentalmente, ¿no? La adolescencia inicial de 10 a 14 años, la media de 15 a 17 y la tardía de 18 a 21. Y como dijimos, es una etapa en la cual ha captado menor cantidad de interés por parte del ministerio. Quienes se encargan de llevar este programa generalmente son las obstetrices, ¿no? Entonces, es por eso importante que sepamos bien claro todos los conceptos de cambios que se presentan en el adolescente para poder entender y dar una consejería hacia ellos, ¿no? Actualmente tengo entendido que una dificultad para que se produzca una buena consejería es que para que se pueda dar, tiene que ser la presencia de los padres, ¿no? En otros países, por ejemplo en Chile, no, en Chile ya se dio la libertad para que el consejero pueda darle consejería al adolescente durante los colegios sin la presencia del padre, ¿no? Eso permite mayor libertad para poder entender, para poder explicar, ¿no? Cuáles son los aspectos fundamentales sobre su cuerpo, sobre su desarrollo, sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre los métodos de planificación familiar, porque lo que se quiere que ellos conozcan antes de que tengan algún problema por desconocimiento, ¿no? Y puedan entender qué es lo que está pasando con su cuerpo. Acá hay unas preguntas muy importantes, muy interesantes, que me pareció correcto colocarlo, ¿no? Preguntas de los padres, dice. Nosotros los papás nos preguntamos, ¿por qué está cambiando tanto su carácter? Si antes era dócil, ahora, ¿por qué está tan rebelde? ¿Por qué se pone conmigo frente a frente? ¿Por qué desafía mi autoridad? Porque los adolescentes se tratan de igualar el lugar de los padres. ¿Por qué prefiere estar solo con sus amigos que relacionarse con sus padres, hermanos y el resto de la familia? Ya hay un conflicto familiar. ¿Por qué ahora no está de acuerdo con nosotros? Si yo digo verde, él dice rojo. ¿Cómo hago para ganarme su confianza y que nos comunique sus inquietudes? Ellos prefieren el consejo de sus pares que de sus padres, ¿no? Conozco los gustos, amigos, intereses, proyectos de vida y de estudio. Su primer amor, sus inquietudes sexuales, no. Porque son muy herméticos hacia la familia. Hay un conflicto familiar como parte de la etapa de la adolescencia.
Me desespero porque no sé cómo manejar la disciplina ahora que es adolescente. Lo sigo tratando como niño, pero si se porta como niño, pero ya es grande casi de mi tamaño. Entonces tenemos muchas preguntas que nosotros, los papás, nos queremos resolver, ¿no? Y que necesitamos muchas veces la ayuda. Porque la adolescencia presenta diferentes etapas que nos van a representar, ¿no? Dificultades y nos van a representar algunas características. Por ejemplo, la adolescencia inicial de 10 a 14 años, cuando empiezan los cambios puberales, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a crecer más rápido. Las mujeres, por supuesto, tienen un inicio de la pubertad antes que los varones y un estirón más rápido que los varones. Va a haber diferentes cambios corporales, van a comenzar a esta edad, de la etapa inicial, el crecimiento del vello púbico, las axilas, la zona genital. Las mujeres van a comenzar a crecer los senos, van a iniciar la menarca, la menstruación, la primera menstruación. Los varones, los genitales aumentarán de tamaño. Es una etapa en donde comienzan a cuestionarse su identidad de género. Porque es cuando se van a juntar con sus amigos. Ustedes han visto que en las fiestas de los chicos de 10 años de esa edad, los chicos se juntan. ¿Quién nos está boicoteando la clase? Johanna Nicolins. Maten al gallo, por favor, y apaguen el volumen. Bien. Ustedes han fijado que a los 10 años los chicos tratan de juntarse, chicos con chicos, chicas con chicas, en las fiestas están separaditos. Entonces no se quieren juntar, hay que jalar de la mano, baila con ella, va. Entonces, el hecho de que estén mucho con sus congéneres, con sus pares, a veces lleva por su propia inmadurez, ¿no? A cuestionar sobre la identidad de género. Las chicas, por ejemplo, se enamoran de sus amigas. Es mi mejor amiga, mi Pinky, dice, ¿no? Pero desarrollan algún tipo de sentimentalismo. Tienen ideas extremistas. ¿El blanco o es negro? No hay intermedio. O sí o no. ¿No? Tendrán pensamientos, solamente piensan en ellos nada más, enfocados en ellos. Es mi vida, dice, como dice mi hijo. Es mi vida, pues. Yo no te pedí que tengas hijos, me dice. Entonces, son egocentristas, son. Hay que darle, pero antes con la chancleta me daba mi mamá. Y no Agarro la correa, profe, agarro la correa. Chicote que es. Ahora ya no se les Mano pega. dura, profe. Ahora te denuncian. Comenzarás a explorar la propia independencia, ¿no? Dice que dice, son más intrépidos los chicos de esa edad. Luego viene la adolescencia media, que es de 15 a 17 años, ¿no? En donde ya se van a acentuar sobre todo los conflictos familiares. ¿Por qué? Porque ese ya quiere salir a la calle, ya quiere ser más independiente, ya dicen que son más mayorcitos, ¿no? Ya los cambios son más acentuados, comienzan a volver con la voz más gruesa, ¿no es cierto? Algunos chicos ya les aparece el acné, las chicas ya comienzan ya son un poco más ya finalizados todos sus cambios en las chicas, ¿no? Ya con el interés por el género opuesto, ya se peinan, antes no se bañaban, cochinos, ahora se peinan, se ponen su perfume, se ponen bien la camisa planchada, las chicas ya se comienzan sus trencitas, greñudas eran, ahora se trenzan o sea, ya se comienza a ver con el género opuesto, comienzan a ver su atracción, y a llamar la atención sobre todo, ¿no? Comienza la autoexploración, la parte sexual y sexualidad comienza ya a explorar qué es lo que sucede, a buscar nuevas motivaciones. La pelea con los padres es frecuente, ¿por qué? Porque como ya se sienten mayores los chicos, ¿no? Y todo comienza a cambiar, pero no tienen la madurez ni la responsabilidad. Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de la adolescencia tardía, 18 a 21 años, y la característica es que ya van a asumir tareas y responsables propias de la madurez y ya llegan a lograr el objetivo final, que es la independencia, aceptar su imagen corporal y establecer relaciones amicales, y logran su identidad, que es el objetivo final de la adolescencia. En esta etapa pues, ya tienen mayor desarrollo, ya alcanzaron la altura máxima, son más controles en sus impulsos, o sea, ya toman más en cuenta todos los factores de riesgo antes de hacer algún tipo de acción, ¿no? Su individualidad y sus valores están bastante definidas, tienen relaciones románticas mucho más estables, ¿no? Y sobre todo hay un reconciliamiento con la familia
de las peleas que se encuentran. 5 conceptos básicos para ser padre de adolescentes. 1, ofrecer a los adolescentes amor y conexión. Sí, hay que darles amor. Como dice, hay que darles libertad, pero no libertinaje. O sea, hay que marcar las pautas necesarias. Controlar su conducta y velar por su bienestar. Como decía la señorita Pirco, pues hay que tener algunos parámetros de límites con ellos, porque si no se desbandan. Aconsejar incluyendo en negación y fijación de límites. Con ellos hay que conversar corto, preciso, y transar. No imponer, porque si imponemos nos vamos a ir al pierde. Ofrecer información y consulta para entender, interpretar y transitar por el mundo a través del proceso de ejemplos de diálogo continuo. Eso es un poquito complicado a veces, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer las experiencias, ver el momento preciso para conversar sobre diferentes experiencias, tus experiencias que has tenido, las experiencias que puedes comentar, ¿no? De manera disimulada, porque cuando se les compara, pues dicen, no, ellos son ellos, yo soy yo. Proveer y abogar por recursos, incluyendo a otros adultos a quienes les importe. Sí, es importante el buscar ayuda de los congéneres para la orientación correspondiente, ¿no? Bien. 10 y 13. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Una pregunta. 10 y 20. 10 y 20, profesor. Bien. Vamos a hablar en forma precisa, porque esto de la anatomía y fisiología, pues ustedes me lo manejan más que yo. Esa anatomía y fisiología, pues, ¿no? En cuanto a la genitalidad. Vemos que en el varón, por ejemplo, tenemos los genitales, está como el pene, el escroto. Entre los escrotos vamos a tener los túbulos seminíferos, que son cerca de 900 conductos o cavidades donde se forman los espermatozoides. Estos terminan en un órgano que se llama el epidídimo, que es la continuación de los túbulos seminíferos y continuación de lo que es el conducto deferente. Este conducto deferente viaja, ¿no? Y vamos a ver que se va a ir a unirse o va a atravesar la próstata, ¿no? Al inicio, antes de entrar a la próstata, tenemos la vesícula seminal que se encarga de producir secreciones propias para la próstata. Al atravesar la próstata, vamos a ver, se convierte en la uretra, que produce la desembocadura de la orina, ¿no? Groseramente estamos hablando, ustedes ya lo van a ver mucho mejor, ¿no? Acá también vemos el epidídimo, los conductos deferentes, ¿no? Acá tenemos las vesículas seminales, la próstata, que tanto hablamos de la próstata, ¿no? Cuando hay una hipertrofia de próstata o una inflamación de la próstata, como está la próstata sobre la uretra, normalmente está así, pero cuando va pasando el tiempo mayor de los 50, se va engrosando, se va creciendo y va comprimiendo la uretra, lo va cerrando, va comprimiendo. Por eso hay disminución del chorro de la orina, hay dolor, mojan el calzoncillo. Entonces, eso es una degeneración fisiológica de los varones. Lo que hay que descartar ahí, pues, es de que esa degeneración, pues, no esté haciendo una degeneración, pues, ¿no? Con una celularidad normal, pues, un cáncer de próstata. Y eso lo hacemos... Maligna. Claro, maligno, lo hacemos. Dicen que ahora ya no, la verdad que no he leído, pero ahora dicen que ya no se tiene que hacer tacto rectal. Tacto rectal y ver la configuración o la característica de la próstata. Si es una próstata nodulada, entonces es sugestivo de un cáncer de próstata. Ahora dice que a través de las imágenes podemos determinar, pues no sé, yo creo que hay que investigar más. En cuanto a la función de las hormonas, vamos a ver de que las hormonas sexuales masculinas se llaman andrógenos, y los andrógenos son la testosterona, dihidrotestosterona y la androstenediona. La testosterona es la hormona que se encuentra en mayor cantidad, mayor concentración a nivel de las hormonas sexuales masculinas, pero es una hormona inactiva que tiene que transformarse en dihidrotestosterona para ser una hormona activa. La testosterona se forma en las células intersticiales de Leydig, ¿no? Que se encuentran en los túbulos seminíferos, ¿no? Y tiene una producción muy interesante. Miren ustedes, dice, se encuentra en mayor cantidad en los recién nacidos varones hasta los primeros meses, luego se duerme hasta antes de la pubertad, en donde vuelve a producir en gran cantidad la testosterona hasta los 50 años más o menos, en donde comienza a decrecer. ¿Okay? Pero en general hablamos de andrógenos
¿no? A cualquier hormona esteroide con efecto masculinizante. Porque no solamente se va a dar en el testículo la producción de estos andrógenos, sino también en las glándulas suprarrenales. Y en las glándulas suprarrenales, claro que en menor proporción, pero también contribuye con un cachito a producir este tipo de hormonas, de estos andrógenos, ¿no? Ahí está la célula de Leydig, en donde se forma la testosterona en gran cantidad, en los túbulos seminíferos. Funciones de la testosterona. Es el que va a dar la característica distintiva al cuerpo masculino. Vamos a ver, como hemos dicho, dice fundamentalmente, hay gran cantidad de testosterona durante el desarrollo fetal y durante las 10 semanas y luego en el nacimiento. Esto es importante, porque durante la etapa fetal nos va a dar una diferenciación entre el varón y la mujer, ¿no? Y después durante el nacimiento, ¿no? Y luego se duerme hasta los 10, 13 años que empieza a producir en la pubertad y gran cantidad de testosterona hasta que se vuelve a dormir o bajar progresivamente a partir de los 50, ¿no? Y progresivamente va bajando. Hay un valor de 20, dice que se baja a 50% a los 80 años. ¿Hay sexualidad en los adultos mayores? Por supuesto que sí, porque vemos que solamente la testosterona bajó en un 50% a los 80. Entonces sí tiene su sexualidad. Entonces, en este cuadro vemos cómo se produce, ¿no? en el segundo o tercer trimestre gran cantidad de testosterona, nacimiento y luego se duerme hasta los 13 años. Y luego va decayendo hasta los 50. Tiene diferentes características, efectos sobre el vello corporal. Vamos a ver cómo va produciendo, donde antes no había vello, ahora va a producir vellos. Efectos sobre la voz, porque produce una hipertrofia de la mucosa laringe y comienza a producir una voz característica en los varones. Aumenta el grosor el acné es un proceso fisiológico que aparece en la adolescencia y que a medida que pasa el tiempo se va adecuando y se va volviendo algo normal. Por eso hay que tratar el acné, pero es algo fisiológico, tenemos que entender eso. Después, ¿qué más? A ver, sobre la musculatura comienza a aparecer la masa muscular en los pubertos, ¿no? Aumenta también la matriz ósea, pero es muy diferente a lo que es en las mujercitas, porque a partir de los 9, 10 años comienza el estirón en los varones, a diferencia de las mujeres en la primera etapa, ¿no? Hay un estirón. Cada niño, el creciente secreta gran cantidad de testosterona produciendo un estirón en la talla. Se crece en ese primer estirón. Pero también hay un cierre cierre epifisario precoz, ¿no? En la cual pues los chicos alcanzan su edad determinada. Hay un control de las hormonas hipotálamo, adenohipófisis. En el hipotálamo se producen las hormonas, las liberadoras de gonotrofinas, que estimulan a la adenohipófisis, que es la luteinizante y la folículo estimulante, y eso va hacia las gónadas para su estimulación de las hormonas masculinizantes. Y esto es importante porque dice que la luteinizante es un estímulo primario para la secreción de la testosterona por los testículos y la folículo estimulante para la desmembrantogenia. ¿Ok? Importante esos dos conceptos. Pubertad y su regulación. Bueno, eso lo vamos a pasarlo. La próstata y sus anomalías, ya hemos visto que la próstata, qué es lo que sucede, cómo engloba la uretra y puede causar pues un problema de cáncer prostático. El hipogonadismo en los varones, pues igual, ¿no? Cuando hay una falta de estímulo a las gónadas, sobre todo a nivel de las glándulas suprarrenales, se produce el hipogonadismo, que es por una disminución de todas las características sexuales. Y van a fijarse ustedes fundamentalmente en esto, ¿no? Se produce un micropene, hay un gran desarrollo de la masa corporal, ¿no? Y una voz femenina, muy parecido a lo que eran los eunucos en ese tiempo. ¿Han visto los eunucos? Eran gordos, calvos, una voz delgadita tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían un hipogonadismo por eliminación de los testículos y del pene, que es donde se producen las hormonas sexuales. En las mujeres, pues ya estamos viendo, ¿no? Ustedes me explican más que yo en esto, porque ustedes dominan más que yo, así es que lo voy a pasar esto. Igual, el sistema hormonal femenino va a estar dado igual, ¿no? Por el hipotálamo,
la adenohipófisis y liberación de lo que son las hormonas folículo estimulante y la luteinizante. Las hormonas ováricas, que son los estrógenos y progesteronas, en respuesta a las hormonas adenohipofisiales, ¿no? ¿Qué efectos tienen las hormonas sobre los ovarios? Pues evidentemente van a participar en el ciclo sexual, ¿no? Y acá tenemos un conglomerado de todo lo que va a producir las hormonas sexuales femeninas. Ustedes ustedes ya lo dominan bastante, así es que no vamos a hacer mucho hincapié en este tipo de patologías, ¿no? Incluso durante el desarrollo del ciclo menstrual, miren ustedes cómo van a desarrollar las hormonas femeninas en las diferentes fases, la fase folicular, en la ovulación, ¿no? En la fase lútea, ¿no? Las hormonas, dicen las hormonas femeninas, ¿y para qué sirven? ¡Wow! ¿No? Vamos a tratar de desglosar rápidamente las funciones que van a presentar. Y este es interesante, miren cómo dicen. Dos tipos de hormonas sexuales ováricas son los estrógenos y los gestágenos. El estrógeno más importante son el estradiol y el gestógeno más importante es la progesterona, ¿no? Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y crecimiento de células específicas del cuerpo que son responsables de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres. Y la función principal de los gestágenos es preparar el útero para la gestación y para las mamas en la lactancia. Eso es importante e interesante para mí. ¿Ok? Después vamos a ver nosotros que también es importante el efecto de los estrógenos sobre la mama, cómo se va a producir su desarrollo. ¿Ok? Después los efectos que tienen sobre el esqueleto, diferentes al de los varones. ¿Han visto ustedes en de los varones que hay un crecimiento de la pelvis, mientras que en las mujeres hay un crecimiento en forma ovoide que le da característico justamente para la gestación? En las mujeres va a haber el depósito de grasa en lugares específicos. A diferencia de los varones, le va a salir más cadera, va a aparecer un poquito más grasa en las mamas, ¿no? Hay distribución de pelo muy diferente al de los varones, ¿no? Con características diferentes, ¿no? Favorece el desarrollo, la progesterona favorece el desarrollo de las mamas, sí. ¿Cómo actúa en la pubertad y en la menarquia? También por acción hormonal, ¿no? Eso ya ustedes lo van a leer porque nos ha ganado mucho el tiempo, señoritas. ¿Ok? Y este es el tema que vamos a tratar, el tema obligatorio de lectura, que es desafíos y prioridades políticas de adolescentes y jóvenes en Perú. Les he dado 4 o 5, son temas cortos en los cuales se analizan las estadísticas correspondientes, ¿no? que debemos de saber si queremos nosotros ser los consejeros en lo que representa la adolescencia. Bien, nos ha ganado el tiempo. Voy a tener que hacer la clase más corta porque ya estamos pidiendo Chepi para el grupo número A. Vamos a pasar listas rapidito, por favor. ¿Ya? Señorita Lavi. Presente, profesor. Señorita Alvarado. Presente, profesor. Señorita Arias Castillo. No está. Arias Güere. Presente, profesor. Señor Atalaya Cayupe Jesús Miguel. Presente. Y de la playa Jesús. Bilbao Carrillo. Bilbao presente, profesor. Briones Nureña. Presente, Briones, profesor. Bustios Padilla. Presente, profesor. Canchari Guaranga. Presente, profesor. Cárdenas Araujo. Presente, profesor. Cárdenas Melgarejo. Presente, profesor. Cargua Ponce. Presente, profesor. Champa Guayancash. Presente, profesor. Chiroque Gabriel. Presente, profesor. González Otrillas. Presente, profesor. Cosme Ramos. Presente, profesor. Y Parraguirre Barreal. Presente, profesor. Paramillo Tarazona. Presente, profesor. Jaramillo. Jiménez Caguana. No está. Leonardo Presente, profesor Jiménez. Leonardo Ingaruca. Presente, profesor. Llanos Bailón. Presente, profesor Llanos. Leontop Segovia Sarita. Presente, profesor. López Pilco, sí está. Presente, profe. Manuel Machaca. Presente, profesor. Morales Quispe.
Presente, profesor. Daveros Maguiña, Presente, profesor. Naveros. Palacín Trillo, Presente, profesor. Palacios Coragua, Presente, profesor. Pasache Antesana, Presente, profesor. Pérez González, Presente, profesor. Poma Fernández, Presente, profesor. Urca Polanco, Presente. Rafael Salazar, Presente, profesor. Ramos Gastelú, Presente, profesor. Rengifo Torres. Faltó Rengifo Torres. Rivera Justo. Faltó. Rodríguez Olaya. Presente, profesor. Ruiz Carrascal. Presente, profesor. Buen día. Sánchez Martínez, buenos días. Presente, profesor. Valencia Espíritu. No está Valencia. Y Yenque de la Flor. Profesor, buenos días. Ya, muy bien. Bien, chicas, Profesor, disculpe. a mí me dígame, señorita integraron Barturen. Esta semana me integraron. Mi Déjeme apellido es anotar. Acevedo Camargo Claudio. A ver, un ratito. Acevedo Camargo. ¿Ya? ¿Quién más? Acevedo Camargo. Señorita Barturen, ¿usted tampoco no está en lista? Sí, recién me he integrado, profesor. Barturen, ¿su otro apellido? González. González, voy a tener que bajarme la... Ya, muy bien. Ya, estamos fuera de tiempo. La última parte de anatomía y fisiología, pues eso lo van a estudiar de las diapositivas. Lean, por favor, el artículo adjunto que es de lectura obligatoria. En cada grupo vamos a desarrollar la evaluación semanal que hemos tenido. ¿Ok, chicos? Nos vemos en la clase teórica la siguiente semana. Hay que estudiar. Chao, Chao, chao. profesor.